por ende ya empecé a grabar la clase. Sí. Bueno, esperemos que se unan a tiempo. Si de aquí pasa a perdón, a 2021, ya no les permito el ingreso. Sí. Perdón. Bien. Bueno, como les dije, vamos a arrancar la clase de hoy. Sí. Hay un par de cosas que debemos topar. Una de ellas tiene que ver con las fuentes de búsqueda que comúnmente nosotros utilizamos. La pregunta que les voy a hacer siempre es: ¿qué han revisado ustedes a nivel de búsqueda científica como tal? ¿Quién me puede ayudar con esta parte? Ingeniero. Hola, buenas noches. A ver, por favor. ¿Podría repetir la pregunta? Porque no entendí. A ver, ¿qué es lo que han desarrollado ustedes como procesos de búsqueda de información científica? Buscar en fuentes confiables, por decir, fuentes que no sean como blogs o cosas así, sino fuentes que tengan información verídica. Ya, ¿y cómo nosotros podríamos, tal vez no garantizar, pero podríamos identificar que son fuentes confiables? Buenas noches, Inge. Hola, buenas noches. Tal vez porque tienen datos índices, o sea, como pueden ser, por ejemplo, la materia, el autor, o eso nos podríamos también fijar, ¿no es cierto? O también de los libros, las páginas que nos pueden ayudar. Sí, pero ¿qué tanto nos podría ayudar que contenga el nombre del autor o que tenga... les pongo un ejemplo. Sí, por ahí aparece mi nombre, Alex Valareso, y yo me pongo como PhD dentro de algún área de investigación. ¿Qué tan confiable sería ese PhD? ¿Cómo yo garantizo de que la información que esté buscando sea información verídica, información confiable? ¿Cómo creen ustedes que garantizo eso? Chicos. Chicos, ¿están por ahí? Sí, estamos. A ver. Bueno, la pregunta nos dejó en jaque. Ah, la pregunta les dejó en jaque. ¿Por qué motivo les dejó en jaque la pregunta? Porque en mi caso sabemos identificar. Ya. Y ese puede ser uno de los factores o uno de los problemas más serios y más grandes que nosotros podamos tener. Sí. Para esto vamos a ir vamos a definir un par de situaciones que comúnmente nosotros deberíamos establecer, deberíamos ir identificando, deberíamos ir consumiendo como parte de información desde una manera inicial, y luego de eso podríamos ir desarrollando algunas otras cosas.
Sí, lo que vamos a revisar hoy tiene que ver con la parte de buscadores científicos. Ya, no lo vamos a hacer a profundidad, solamente vamos a ir revisando y vamos a darnos cuenta que existen unos 2, existen unos 3, 4, 5, existen algunos. Sí, y todo va a depender de lo que nosotros desarrollemos como tal. Con el tiempo yo voy a ir generando ¿cómo se llama? Voy a ir generando un nuevo video que me hable acerca de este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, para esto voy a empezar a compartir en estos momentos mi pantalla, ¿ya? Y vamos a ir desarrollando aspectos muy básicos, como les digo. ¿Por qué? Porque el tiempo no nos va a dar para ir haciendo cosas muy pormenorizadas, pero también necesitamos ir identificando algunas cuestiones, ¿ya? Bien. Cuestión número 1 que debemos identificar, ¿sí? ¿Qué es un navegador? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué es un navegador? Tal vez puede ser, o sea, A ver, ahí se me chocaron algunas señales. A ver, Un programa que nos permite ver información en la web. es un programa que nos permite ver información en la web. Ejemplo de un navegador. El Mozilla Firefox, el Google Chrome. Sí, perfecto. ¿Qué es un buscador? Google es un buscador. Como ejemplo sí, pero ¿qué es un buscador? Como ejemplo sí, el Google es un buscador. que busca archivos es un sistema que nos busca archivos almacenados en servidores web. Ya nos permite encontrar archivos almacenados en servidores web. Uno de ellos es el Google Chrome, el que debe estar visualizándose en pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces uno de ellos es el Google Chrome. ¿Cuál otro más hay? Firefox. Ese es navegador. Ah, ¿Cuál otro podríamos tener? Tal vez Yahoo. El Yahoo, perfecto. ¿Algún otro? El Bing. Tal El vez. Bing, ya. Sí, y vamos a ir teniendo algunos. Recuerden, de los que se han logrado mantener, Yahoo, bueno, el Bing es mucho más nuevo, pero en muchos de los casos son cíclicos, porque tal vez vienen nuevos buscadores, me entregan algunas otras bondades y voy cambiando de ellos. El Google se ha podido mantener, pero ellos porque tienen también otras cuestiones en sí. Tienen muchos otros servicios que les ayudan en esto de acá. Entonces, bueno, tenemos buscadores comerciales como el Google, ¿sí? Y vamos a tener otro tipo de buscadores que son buscadores científicos. Uno de los más utilizados es este de aquí. ¿Sí le han visto? ¿El Google Académico? ¿O no? No, recién me enteré que existe. Ah, recién se enteran que existe otro miembro de la familia. Ah, ya, bueno. Entonces, perfecto. A ver, recuerden, esto de aquí no es para identificar quién sabe más, quién sabe menos. Esto de aquí es justamente armar nuestra plataforma para luego de eso ir identificando como qué más necesitamos dentro de nuestro desarrollo. Sí, y nuestro desarrollo significa que vamos a tener documentación de este tipo, ¿ya? Por ejemplo, voy a buscar
centros infantiles y le busco dentro del Google comercial y me entrega esto de acá. Sí, revisen la primera información que me entrega. Y voy a buscar dentro del Google académico y me entrega esta información de acá. ¿Qué creen que puede ser la diferencia? Chicos, Tal vez Inge que Son nos más da como información precisa. a ver, no vi quién estaba hablando en primera instancia, por favor, que me ayuden dejándole que termine la idea. ¿Quién estuvo, Anita, di tu- quién estuvo hablando en primera instancia? Ya. Yo, Cristina. Ay, a ver, Cristina. Digo, tal vez nos da información precisa. Por ejemplo, en el otro Google. El Google comercial. Bueno, como se diga. No como se diga. A ver, ¿cómo es? Nos da Google comercial. Google comercial. Ahí nos Listo. da información, por ejemplo, mapas, o sea, ya las direcciones y así, pero no exactas, porque nosotros ponemos ahí y tenemos que poner tal vez en ese, actualmente para localizar un lugar, nos vamos a al mapas, algo así. Ya. Entonces, aquí vuelta nos está dando información ya, o sea, sin tantas imágenes y todo eso. Ya. De pronto eso es lo que vemos en primera instancia, ¿cierto? También podría decirse que en el Google comercial nos indica la ubicación y dónde localizarlo, mientras que en el Google académico nos indica sobre los análisis en sí de cómo debe ser la calidad de los centros infantiles, o sea, más desarrollado. Ya. Vamos por ahí. A ver, en primera instancia, esto de los mapas es por la información que yo estoy buscando. No es porque en todos los casos me va a entregar mapas o algo que se le parezca. Sí, es por la información que yo estoy buscando. Ahora, ¿qué es lo que sí debo empezar a comprender y que sí debo empezar a establecer? Sí, cuestión número 1. Cuando yo estoy trabajando dentro del Google comercial, me aparece de todo porque es algo comercial. Sí, me aparece información que puede ser real como información que no puede ser real. De pronto yo tengo algo de dinero, me creo un sitio web y digo Alex Valareso, el mejor administrador 2021. Y de pronto el premio que me hago merecedor ni siquiera existe. Sí, y ese tipo de cosas nosotros hemos visto. Cosas comunes que suelen pasar en el Google comercial es el hecho de que ustedes buscan el artista que ustedes consideren, el artista famoso que ustedes consideren. Y le van matando ya como unas 300 veces. Sí. ¿Por qué? Porque justamente se publica información que puede ser corroborada como no. En cambio, en el Google académico es una información que empieza a ser revisada por pares. Es una información que empieza a ser, ¿cómo se llama? Validada por expertos. Sí. Entonces, son pequeños detalles que en muchas ocasiones nosotros ni siquiera lo vemos y que están ahí. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la ventaja? Que hay gente que se dedica a estudiar muchas otras cosas y que ya nos dan validando la información. ¿Cómo sabemos que una información es válida? Empezamos a buscar en buscadores, valga la redundancia, académicos. Sí. Y un buscador académico es el Google académico. El scholargoogle.com. Sí. Chicas, Sí. ya. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar nosotros en relación a este tipo de cosas? Porque siempre debemos ir estableciendo algunas situaciones que nos deben ir marcando diferencias y pautas entre uno y otro. ¿Ya? Entonces, por lo general, nosotros acá en el Google académico vamos a encontrarnos artículos científicos, vamos a encontrar libros, ¿sí?
Vamos a encontrar pósters, podemos encontrar citas bibliográficas, podemos encontrar todo tipo de documentación que sea validada, ya es validada. Para que se encuentre acá, es una información que es validada. ¿Sí? Chicos. Sí. Ya, listo. Entonces ahí tenemos un buscador. Podríamos encontrar algún otro, claro. Vamos a buscar otro buscador. ¿Sí? Ya. Y me voy a ingresar a otro buscador que se llama dialnet.unirioja.es. ¿Sí? Este buscador de acá también nos ofrece cosas similares al Google. Pero ahora vamos a ver cierto tipo de situaciones que empieza a complicar. Voy a quitarle por ahí un par de vocales porque escribí mal, mi teclado está mal. ¿Sí? ¿Y qué me aparece en el Google comercial? Ahí le ve, o sea, la falta de ortografía y le dice tal vez quisiste decir. Ah, ya, sí, o sea, le corrige. tal vez quise decir eso. Voy a hacer lo mismo en el Google Académico. ¿Y qué pasó? O sea, ya me da el resultado, pero no me corrige. O sea, me da lo que. Me da algo similar a lo que me da el Google comercial. Me da algo similar. ¿Sí? Entonces, recuerden, esto de aquí es una aproximación al conocimiento, a lo que nosotros necesitamos utilizar. Yo lo que necesito es que vean que existe algo más allá del Google comercial. Sí, y miren, acá tengo centros infantiles. Ah, no, la O era que le quité, ¿cierto? La O y la E de acá. ¿Ya? ¿Y qué pasó en Dialnet? En Dialnet. No encontró la información. Ya. A ver, cosas que debemos nosotros empezar a identificar. Por lo general, los buscadores científicos me buscan las palabras exactas. ¿Por qué? Porque una determinación nos dice que para que alguien empiece a hacer ciencia, debe escribir bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos empezar a escribir bien. Tal vez el Google, desde su óptica comercial, me permite o me ayuda a hacer algunas cuestiones. Entonces, bajo esas características, nosotros debemos empezar a identificar. Ahora, pregunta: ¿qué nomás puede ser una documentación científica? Considerando que partimos de la ciencia, partimos de algo que es comprobable, partimos de algo que cada vez va incrementando su conocimiento, partimos de algo que los resultados me pueden mostrar variaciones dependiendo de dónde nos encontremos. Sí, comúnmente nos dice la ciencia que el agua hierve a los 100 grados centígrados, ¿cierto? Sí. Ya. Pero lo que no nos dice de manera completa, o lo que nosotros no escuchamos de manera completa, es que tiene otras características adicionales, porque me habla de latitud, me habla de cuántos metros sobre el nivel del mar, para que el agua hierva a 100 grados centígrados. Dependiendo de los casos, el agua va a hervir en algunos casos a un poco menos temperatura, en otros casos un poco más de temperatura. Sí. Y esa es la parte importante de la ciencia. No todo en el mundo se manifiesta de igual manera. Más aún cuando nosotros hablamos de ciencias sociales como la parte de la administración. Si estamos viendo de que, no sé si han revisado ustedes información última y están queriendo determinar que existe un nuevo océano aquí en el planeta, que es el océano austral, el que se encuentra circunvalando la parte del polo sur, como comúnmente lo conocemos, a la Antártida. Sí. Y eso es algo que recién lo están queriendo catalogar. De aquí para que se ponga como un conocimiento listo, deberíamos esperar algunos años, considero. Porque esto no es cuestión de decir lo encontramos y ya está. Es cuestión de años y años que llevan en entregar este tipo de información. ¿Por qué motivo especificarles esto?
Por algo sencillo. Sí. ¿Qué podemos investigar? ¿Qué nomás puede ser parte de la ciencia? Todo lo que ustedes consideren. Lo único que sí necesitamos, en todos los casos, es empezar a verificar y a validar nuestro método científico. ¿Sí? En todos los casos debemos ir protocolizando algún tipo de información y eso nos va a llevar a que vayamos desarrollando investigación. Yo puedo desarrollar investigación de lo que yo crea necesario. ¿Podemos desarrollar investigación de centros infantiles? Sí. Desde el lado de atención y desde el lado administrativo. Entonces yo puedo utilizar todo lo que considere necesario para desarrollar esto. No todas las revistas científicas me van a publicar todos los temas que yo tenga. No todas las revistas científicas se van a centrar en los temas que yo investigo. Recuerden que existen áreas muy grandes de ciencia, como matemática y física, que está incluida ahí la química, como las ciencias sociales, las ciencias naturales. Pero si nosotros les empezamos a desmenuzar, a desagregar algo, vamos a encontrar que ya empezó la estadística y que luego de eso también tenemos la geografía, tenemos la historia, tenemos la química y cada vez se va amplificando más este margen. Por ese motivo debemos ser muy exactos en lo que nosotros pedimos, porque no vamos a encontrar de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino de acuerdo a lo que realmente se ha investigado. En algunos casos pueden existir términos que para nosotros son normales y de pronto para el área científica no es el adecuado. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas nos obligan a algo importante, que es leer. ¿Y qué debemos leer? Aquí está la clave de todo. Por lo menos para las clases de empleo de NETICS, nos olvidamos de Wikipedia, del Rincón del Vago, de monografías, de tareas fáciles y de todo lo que ustedes consideren. Nosotros vamos a empezar a sacar información de estos espacios de acá, porque si yo quiero investigar, solamente por poner un ejemplo, algo de tecnologías digitales, digo hojas de cálculo, ¿sí? Y aquí me aparecen libros y me aparecen artículos y cosas así. Entonces yo vengo acá y digo hojas de cálculo, ¿sí? Y me aparece lo mismo. Entonces significa que yo sí tengo cómo investigar. A ver, perdón. Dime. Está entrecortada, no se le escucha bien. A ver, espérame un momentito. Espero que ahí me escuchen mejor. A ver, ¿hasta qué parte me escucharon? Hasta eso que dice del Rincón del Vago y todo eso, hasta ahí la verdad ya. que entendí. Bueno, entonces, dentro de las cosas que nosotros debemos empezar a identificar, dentro de las cosas que nosotros debemos empezar a estudiar, a investigar, todas van a estar encontradas o todas se las va a encontrar dentro de estos espacios que nosotros le conocemos como repositorios o como buscadores científicos. Sí. ¿Cuál va a ser la diferencia de buscarle con el Google comercial? La diferencia más grande es que justamente lo que me aparezca en primera instancia en el Google comercial puede ser lo mayormente utilizado, pero no puede ser lo mayormente cercano a la realidad. ¿Sí? Entonces debemos empezar a establecer este tipo de situaciones dentro de espacios ya académicos. Cuando se les pida que busquen información, deben empezar a buscar información dentro de estos repositorios. En el video que suba hoy, que es este que se está grabando, se va a establecer y se va a identificar buscadores científicos que justamente ustedes puedan acceder. Eso va a estar dentro de la parte de
la descripción del video. ¿Sí? Gracias, Inger. Listo. A ver. Entonces, eso como una parte de aproximación a lo que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, la otra parte de aproximación. Les pasé a ustedes un video. ¿Sí? Les pasé un video que lo revisen. Tuvimos tiempo para revisarlo al inicio de la hora. Sí, cosas que no se encuentran grabadas por el hecho de derechos de autor, que en ocasiones el YouTube empieza, ¿cómo se llama?, a poner observaciones y eso es un mal presagio para las cuentas de cada uno. Entonces es mucho más práctico irles poniendo los videos antes de las grabaciones o luego de las grabaciones, como para que ustedes puedan analizarlo. Cuéntenme, ¿qué es lo que vieron en estos videos y qué es lo que ustedes analizaron en estos videos? Inger. Dale, Nicole, dale. No, bueno, en el video... Perdón. En el video observamos sobre qué pasaría en el 2025 y cómo la tecnología avanzará. Cómo vamos a tener paneles solares que vencerán a los combustibles. La realidad virtual será muy cotidiana, ya que podremos hacer reservaciones viendo primero las instalaciones. También habrá microchips, ya no necesitaremos cédula ni papeleta de votación. Y habrá más inventos de electricidad. Ya, eso es lo que nos dicen como proyección, ¿cierto? Considerando de que no todos esos inventos van a llegar de manera rápida acá al país, pero por allá puede ir la lógica. Entonces, ¿por qué motivo revisar este tipo de situaciones? Ustedes van a tener un perfil que justamente está dentro del ámbito de la administración de manera general. Y siempre hay que preguntarse eso. ¿Qué tipo de tecnologías me puede ayudar a mí dentro de la administración? Y es uno de los aspectos que nosotros debemos empezar a identificar. Sí, me pueden decir, no, a ver, nosotros somos específicos de centros infantiles. Ah, perfecto. Pero están dentro del gran campo de la administración. Y necesitamos empezar a identificar como qué aspectos son los que pueden empezar a mandar dentro de estos espacios. Sí, y aquí viene justamente cierto tipo de preguntas que debemos ir considerando. ¿Han revisado ustedes aplicaciones que les pueda servir dentro de su campo profesional? Inge, tal vez puede ser esta aplicación donde ya nos ayudan, por ejemplo, a realizar las fichas pedagógicas para nuestros niños, o sea, de la manera más fácil, o sea, para que ellos comprendan, o sea, lo que yo les quiero enseñar. A ver, recuérdate algo importante. Una cosa es la planificación y otra cosa es el cómo yo les voy a trabajar con los niños. Sí, pero dentro de ese... Claro, a ver, dentro de esos espacios, por ahí podríamos ir teniendo algunas cosas. Sí, es un hecho. ¿Por qué? Porque cosas sencillas como una hoja de cálculo o como un procesador de texto me pueden dar mucha ayuda. Y me pueden decir, pero si Word utiliza a todo el mundo. Sí, pero al final de cuentas para mí es lo que necesito, lo que requiero y lo que me va a permitir que funcione bien. ¿Sí? Claro, pero eso de Word, por ejemplo, yo le estoy hablando, la verdad no me acuerdo esta plataforma, pero, o sea, yo encuentro, por ejemplo, los materiales, o sea, yo me puedo, ¿cómo se dice?, inventar un material didáctico para el niño, y, o sea, yo les pongo ahí que se haga más fácil. A ver. Eso vimos en el semestre anterior. Sí, mira, hay muchas cosas que nosotros podríamos utilizar. Ahora, algo importante que necesitamos identificar. Sí. ¿Cuál es el perfil de egreso de ustedes? Eso es algo importantísimo que tenemos que nosotros establecer. ¿Por qué? Porque posiblemente yo me estoy yendo más hacia un campo del educador, que no viene a ser el campo de ustedes. Sí, son pequeños detalles, son cositas que debemos siempre irlas identificando, siempre irlas
¿cómo sería el término? Irlas hasta priorizando en algunos casos. ¿Qué es lo que me va a competir a mí dentro del ámbito de administración y qué no? ¿Ya? No debemos saltarnos roles ni traspasar roles. Ese es uno de los aspectos importantes que hay que ir analizando. Bueno, por ahí ya me hablaron de una aplicación. ¿Han visto algo más? El Educarte valdría, Inge. Eso les digo, a ver, ¿ustedes cuál es el perfil que tienen? Es que, somos administradoras, pero también podemos ejercer como pedagogía, como licenciados o docentes. A ver, nuevamente les hago la pregunta. ¿Sí? ¿Han revisado ustedes su perfil de egreso? No, por eso estoy confundida, la verdad. Ya. Sí, a ver, nosotros podríamos hacer todo. Mi caso, solamente para poner un ejemplo, espero que no sea el peor ejemplo que consiga. Sí, perdón. Soy ingeniero en sistemas. Al final de cuentas estoy dedicado a la docencia. ¿El ingeniero en sistemas se planificó para que sea docente? ¿Creen ustedes? No. Ya. Pero sí, ¿puedo ejecutar el espacio? Sí. ¿Es lo adecuado? No sé si tal vez alguno por ahí alguien que estudie para ser docente vaya a decir no. Si al final de cuentas tú estudiaste para hacer otro tipo de actividad. Sí. Son cositas, son cuestiones que hay que irlas identificando y, como digo, siempre irlas poniendo en contexto. Entonces, con ustedes vamos a tener por ahí una situación adicional. Déjenme ver si puedo conseguirme el ¿cómo se llama? El plan curricular de ustedes y específicamente establecer la parte del perfil de egreso, porque hacia allá tenemos que apuntar nosotros. Sí, yo estoy claro qué tipo de conocimientos tengo que impartirles. Estoy muy claro en eso. Pero también estoy claro de que se podría avanzar un poco más. Sí, porque la idea justamente es también potencializar el perfil que ustedes tienen. ¿Sí? Bueno, Inge, porque la verdad sí me acabo de confundir. Pero ¿quieres que te diga algo? Y no le vean esto como algo malo, algo negativo. El que nosotros cada vez tengamos mayores inquietudes siempre es bueno. No por el sentido del desconocimiento, sino por el sentido de que podemos nosotros empezar a encontrar soluciones diferentes o empezar a encontrar soluciones a algo que por ahí estaba oculto. La idea de educarse justamente va por esos lados. La idea de formarse va por esos lados. No crean que las cosas salen a la primera. Tampoco les digo que vamos a fallar 100 veces. ¿No? Pero siempre es bueno que vayamos identificando algunos aspectos importantes que van a estar dentro de nuestra formación. Bien, ¿alguna inquietud? No me digan que ya se me asustaron demasiado y ya no hay inquietudes, nada. En vista que no respondemos, no creo. Ay, eso es bueno. Es que hay que aclarar primero lo otro. No sean Yo así. también me confundí en eso. Bueno, pero sí, a ver. Y así cómo terminaremos, Inge. Yo creo que al Que final vamos a terminar bien. tiempo. En algún momento alguien me decía que si no termino sabiendo, termino loco, pero de que algo bueno pasa. Entonces, Creo que más seguro locos, Inge. ¿creen ustedes?
No, yo creo que sí Una vamos a aprender. bromita. Una bromita para romper el hielo. No, bien está, bien está. A ver. Sí, vean, si no estuviéramos con algo de locura, les prometo que no haríamos cosas que nos deben ayudar. Y vamos a hacer. La idea de todo esto, como les digo, estamos en estos momentos armando la plataforma recién para lo que se necesita desarrollar. Sí, por ese motivo les había pedido que hoy también ingresemos, como ven, fue una clase algo corta, identificar dos cosas. La primera, la parte de avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros consideramos que la parte tecnológica no es la adecuada, que la parte tecnológica no, de pronto en algunos casos no me sirve más allá que para ver un mensaje, para poder ponerle otro tipo de ¿cómo se llama? De tipografía al WhatsApp, a los mensajes de WhatsApp y cosas de esas. Y realmente nosotros en ocasiones, y se han hecho análisis de esto, utilizamos nuestra tecnología tan mal, pero tan mal, que dicen que utilizamos alrededor de un 35% de lo que la tecnología nos ofrece. Entonces hay que empezar a buscar dónde se encuentran cierto tipo de cuellos de botella, dónde se encuentran cierto tipo de situaciones que pueden hacer que nosotros no progresemos, y justamente para progresar, la idea de esto es progresar e ir mejorando, cada día ir aprendiendo algo más, cada día buscar una partecita, porque no todo lo que se les enseña van a poder aplicarlo. Eso también llévense siempre en la mente. A mí me causa mucha gracia cuando salen esos memes y dicen otro día más sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí han visto eso? No. Ya. En ocasiones aparece ese tipo de cosas, pero les puedo asegurar que no es lo más adecuado pensar así. Entonces, básicamente, la idea es buscar tecnología, utilizar tecnología. Más allá de nuestro pensum, la idea es de que vayan viendo de que existen más cosas más allá de lo que nos dice el plan de estudios. Sí, y que por ahí también pueden ser formas que nos ayuden a trabajar. Listo, estamos casi en 9 de la noche. Como les había dicho, una de las cosas que me gusta a mí es respetar mucho los tiempos. Sí, por ese motivo ya voy a proceder a cancelar la grabación, a parar la grabación.